¿Y si te dijera que dentro de ti hay un código milenario que no solo define tu apariencia, sino también tu vulnerabilidad al estrés, tu capacidad de aprendizaje y hasta tus impulsos más profundos? En la historia de la genética hubo una mujer que lo cambió todo, Rosalind Franklin. Una brillante cristalógrafa capturó en 1952 la famosa fotografía 51, una imagen reveladora que permitió visualizar por primera vez con claridad la doble hélice del ADN. Aunque su nombre fue injustamente silenciado durante décadas, su aporte fue crucial. Sin su trabajo la biología molecular no sería lo que es hoy. Su historia es una muestra de cómo la ciencia avanza entre datos, pero también entre silencios. Hoy sabemos que ese ADN que ella ayudó a revelar no solo codifica proteínas, también codifica posibilidades. Desde la esquizofrenia hasta la resiliencia emocional, la genética está profundamente entrelazada con la psicología. Entonces, ¿cuánto de lo que somos está inscrito en nuestros genes? ¿Y cuánto depende del ambiente que nos moldea desde que nacemos? Este es un viaje para entender cómo se cruza la genética, la biología y la mente. Acompáñanos, porque comprender nuestra genética es empezar a descifrar quiénes somos realmente. Continúa viendo este video para descubrir cómo la ciencia revela los secretos más profundos de nuestra identidad psicológica. ¿Cómo un ser vivo da vida a otro y además de darle esa vida crea una versión mejorada de sí mismo? ¿Cómo se transfiere sus características físicas y su comportamiento? Pues esta hermosa ciencia encargada de estudiar esta increíble habilidad biológica se llama genética. La vida inicia cuando una célula sexual masculina fecunda otra célula sexual femenina. En nuestro caso, cuando un espermatozoide fecunda un óvulo. Allí cada padre aporta información propia de su ser llamado genes, cientos de genes dentro de una molécula grande llamada cromosoma. La célula del padre y la de la madre se entrelazan en forma de cadena y se mezclan, creando un código genético único llamado ADN. Cada especie aporta un número idéntico de cromosomas dependiendo de la especie. En nuestro caso poseemos 23 tipos de cromosomas dobles, es decir, 46 cromosomas. Pero en realidad clasificamos los cromosomas del 1 al 23, donde el 1 es el cromosoma con más genes y sucesivamente en tamaño hasta el 22, que es el más pequeño, y el cromosoma 23 que establece el sexo. Es decir, todos los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. El ADN de todos los seres vivos en comparación con su propia especie son 99% idénticos con tan solo 1% de diferencia. Es decir, que las características visibles nuestras como color de ojos, estatura, color de piel y cabello hacen parte de este 1%, el resto somos genéticamente iguales. Enfermedades como el síndrome de Down son relacionadas al tener una copia extra del cromosoma 21. Es increíble cómo algo tan diminuto nos defina como seres, pero igualmente emocionante descubrir posibilidades de mejorar condiciones de vida. Supongamos que el ADN es como una receta y que los genes vendrían siendo los capítulos de esta receta. Podemos entender entonces que la genética se encarga de estudiar cómo se transmiten los rasgos de generación en generación y que estos rasgos están determinados por los genes. Pero, ¿cómo fue posible llegar a esta conclusión? Todos conocemos a Mendel, quien desarrolló las leyes de la herencia y la genética utilizando guisantes. Y aunque este método aportó significativamente, aún le faltaba un plus para poder concretar sus investigaciones. Años más tarde, Theodore Boveri y Thomas Hahn encontraron una relación entre los cromosomas y la herencia, concluyendo que en los cromosomas se encuentra una partícula encargada de los genes de la herencia. Es aquí donde comienza todo este rollo de la teoría cromosómica. Este era el cimiento para poder explicar las leyes de Mendel, afirmando que los cromosomas sí son los portadores de los genes de la herencia que va de generación en generación. Básicamente, ¿qué es lo que le dan? Características, pero ¿qué características? Es aquí donde entra nuevamente Thomas Hahn, científico genetista y ganador de premio Nobel por su investigación con las moscas. Básicamente, ¿qué hizo él en su experimento? Juntó en su laboratorio un grupo de moscas y se dio cuenta que habían algunas que tenían un color de ojos diferente al que normalmente solía tener la especie. Decidió cruzar una mosca hembra de ojos rojos con una mosca macho con ojos blancos. En el resultado de esta pareja, sus hijos todos sacaron los ojos rojos. Entonces, con este resultado
resultado, Hunt decidió juntar o cruzar a los hijos para formar nietos de la primera pareja de moscas. Y vaya para su sorpresa que en esta segunda descendencia volvieron a aparecer los ojos blancos. Con este experimento él logró comprobar y validar la teoría cromosómica de que el cromosoma sí juega un papel fundamental en el proceso genético de la herencia. La genética, la dignidad humana y los desafíos éticos en la psicología. Como bien sabemos, la genética ha revolucionado nuestra comprensión de la biología y la conducta humana, pero esto plantea importantes desafíos éticos que afectan la dignidad del individuo. Cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos al valor inherente y a la autonomía de cada individuo, y la genética puede influir en cómo se percibe y se trata a las personas. En este contexto, la bioética juega un papel fundamental en la psicología, ya que nos permite reflexionar sobre los límites y las implicaciones de la genética en la vida humana. Por otro lado, cuando hablamos de la autonomía, nos referimos a dar información sobre la predisposición a ciertas enfermedades o características. Esto puede ser beneficioso para la toma de decisiones informadas sobre la salud y el bienestar, pero también plantea desafíos éticos si se utiliza para discriminar o estigmatizar a las personas. Lozano y Cole, en 2010, señalan que la genética puede ser una herramienta poderosa para mejorar nuestra comprensión de la biología y la conducta humana, pero también requiere una consideración cuidadosa de las implicaciones éticas. Por ejemplo, una persona descubre que tiene una predisposición genética a la enfermedad de Alzheimer. Esto puede permitirle tomar decisiones informadas sobre su salud y así poder planificar su futuro, pero también puede generar ansiedad y estigma si no se maneja adecuadamente. La genética también puede influir en la igualdad, al destacar las diferencias genéticas entre las personas. Por eso es importante reconocer que la dignidad humana es inherente a cada individuo, independientemente de sus características genéticas. Según Pinel, en 2001, la biología y la psicología están estrechamente relacionadas y la genética puede influir en la conducta humana de manera compleja. Por ejemplo, una persona con una discapacidad genética puede ser objeto de discriminación o estigma debido a sus características genéticas. Sin embargo, es importante reconocer que la dignidad humana de esta persona no se ve afectada por su discapacidad y debe ser tratada con respeto y dignidad. La genética está relacionada a la bioética, ya que esta plantea importantes desafíos que requieren una consideración cuidadosa. La bioética nos permite reflexionar sobre los límites y las implicaciones en la vida humana y nos ayuda a desarrollar principios y normas para guiar la investigación en la práctica genética. Algunos ejemplos pueden ser la ingeniería genética, que implica la manipulación de genes para alterar las características físicas o intelectuales de un individuo o crear bebés diseñados. La modificación genética, que implica la alteración de genes para tratar o prevenir enfermedades. Esto plantea preguntas sobre la seguridad, la eficacia de estas tecnologías, así como la posibilidad de efectos secundarios no deseados. La experimentación a nivel embrionario, que trata sobre la investigación en embriones humanos para entender mejor el desarrollo y la biología humana. La bioética en la psicología juega un papel fundamental en la relación sobre estos desafíos y en la promoción de una comprensión más profunda de las implicaciones éticas de la genética. Bueno, el día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la relación que se tiene del comportamiento humano y de la genética. Número 1, la inteligencia. La inteligencia es una de las características más estudiadas en la psicología y se ha demostrado que tiene una base genética. Digamos que hay una heredabilidad de la inteligencia y se encuentra en un rango del 50 y del 80%, lo que significa que en gran parte hay una variación en la inteligencia entre las personas que puede explicarse por factores genéticos. En los estudios de gemelos y de familias han sido muy útiles para entender la influencia de la genética en la inteligencia de estos gemelos idénticos, que comparten el mismo material genético y tienden a tener una correlación más alta en su inteligencia que en los gemelos que son fraternos, porque comparten solo aproximadamente el 50% de su material genético. Además, los hijos biológicos tienen una correlación más alta con el coeficiente intelectual de sus padres biológicos que con el de sus padres adoptivos. Número 2, trastornos psicológicos. En los trastornos psicológicos encontramos la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar y otros que tienen una base genética. En los estudios de familias de gemelos se ha demostrado que hay personas con antecedentes familiares de estos trastornos y tienen un mayor riesgo de desarrollarlos. Además, los estudios de adopción también han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos psicológicos si sus padres biológicos también tienen el trastorno. Sin embargo, la genética no
no es el único actor que contribuye al desarrollo de estos trastornos psicológicos. Los factores ambientales como el estrés, la violencia, el abuso y otros traumas pueden desencadenar la aparición de trastornos psicológicos en personas con predisposición genética. Los estudios de neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica en los trastornos psicológicos, por ejemplo la esquizofrenia, que está relacionada con la disminución del tamaño del hipocampo en la región del cerebro que es tan importante para la memoria y el aprendizaje. Además, la depresión está relacionada con una disminución en la actividad de ciertas áreas del cerebro con el corteza prefrontal y el hipocampo. Número 3. La personalidad. La personalidad tiene una base genética, aunque la relación entre los genes y la personalidad es más compleja o los rasgos de la inteligencia. Los estudios han encontrado que hay una heredabilidad de la personalidad y pueden variar según los rasgos de personalidad, específicamente con la extroversión y neuroticismo, teniendo una heredabilidad del 40 al 60%, mientras que en otros rasgos de la personalidad tienen una heredabilidad más baja. En estos estudios, en los estudios de gemelos que influyen en la genética y en la personalidad de los gemelos idénticos con relación a su personalidad, que los gemelos que son fraternos. En la genética juega un papel muy importante en la personalidad. Los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen una correlación más alta en su personalidad con sus padres biológicos que con sus padres adoptivos. Número 4. El comportamiento adictivo. Las adicciones a las drogas y el alcoholismo, como otros comportamientos adictivos, también tienen una base genética. Los estudios de gemelos han demostrado que las personas con antecedentes familiares de adicción tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de adicciones. Además, los estudios de adopción han demostrado que los hijos biológicos tienen un mayor riesgo de desarrollar adicciones y sus padres biológicos también tienen un historial de adicción. Estos estudios en neuroimagen también han demostrado que hay una base biológica. Las adicciones, por ejemplo, la adicción a las drogas se ha relacionado con cambios en la actividad y en la estructura del cerebro, en áreas relacionadas con el placer y la recompensa y la motivación. Asimismo, es importante tener en cuenta que la genética no es el único factor que contribuye a la adicción. Los factores ambientales como el estrés y la presión social y el acceso a las drogas también pueden desempeñar un papel muy importante en el desarrollo de las adicciones. Podemos concluir que la genética es una ciencia fundamental que nos permite comprender cómo transmiten las características de generación en generación gracias al ADN y los cromosomas que aportan información hereditaria, los aportes científicos desde Mendel hasta las investigaciones modernas han demostrado que los genes no solo determinan nuestras características, sino que también nuestras características físicas y conductuales, sino que también pueden influir en nuestra salud. Sin embargo, este conocimiento conlleva importantes desafíos éticos, especialmente en el campo de la psicología, donde el respeto por la dignidad humana y el autoconocimiento debe prevalecer. La bioética se convierte así en una herramienta especial para asegurar que los avances genéticos se usen con responsabilidad, promoviendo la equidad, evitando la discriminación y garantizando que cada ser humano es valorado por encima de sus diferencias genéticas. Y con esto concluimos este hermoso tema.